Perfecto. Ya, grabo. Hola. Bien, perfecto. ¿Qué pasó ahí ahora? Bien, comenzamos. Ya entramos en la... Ay, ayer presté mi plumón. Solo vengo rápido, voy por un plumón. Bien, comenzamos. Permitir. Bien, comenzamos. Ya entramos en la parte más bonita de las dos materias, ¿sí? Tanto sistemas eléctricos lineales 1 como la 2. ¿Sí? Ya entramos en la parte más bonita, a donde acá ya estamos, vamos a revisar absolutamente todos los conceptos anteriores y se aglutinan en dos temas importantes, que es Laplace y Fourier. ¿Sí? Entonces, comenzamos. Nuevamente. Revisando temas. ¿Se acuerdan que hemos dicho? ¿Sí? Hasta el momento nosotros sabemos que S, haciendo esto, o vector S, vector es igual a tener sigma más j. ¿Se acuerdan de esto, no? A donde S es lo que hemos conocido como frecuencia compleja. ¿Sí? Es la frecuencia compleja sigma es la frecuencia neperiana omega es la frecuencia angular. ¿Sí? Tenemos esto, nepers sobre segundo, esto es radianes sobre segundo, y este, estamos hablando solamente 1 entre segundo. ¿Sí? Es lo mismo que teníamos. Por lo tanto, hasta acá no había ningún problema de lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, nosotros lo manejábamos el diagrama, perdón, no sé qué hago acá. En el diagrama de polos y ceros, esto es sigma, y esto es j omega, y nosotros colocábamos los polos y los ceros. ¿Sí? Y luego dijimos, ya lo habíamos dicho, que proyectábamos esto hacia una tercer eje, ¿sí? Y entonces nos daba cosas tan lindas como proyectado esto, ¿sí? Nos daba en dimensiones, y les pedí que esto lo hicieran con mesh grid. Hicieran un mesh grid y que graficara con un mesh grid en el eje XY, siendo X sigma y Y el J omega, ¿sí? Graficaran la función f de S. ¿Sí? De esto se acuerdan totalmente, ¿no? Y entonces nosotros hacíamos, solo estoy recordando, por eso muy rápido, cortábamos
sobre el eje J omega y hacíamos la respuesta en función de omega, que lo conocemos como respuesta en frecuencia, ¿sí? Y luego, si hacemos al eje, si el eje X lo hacemos logarítmico y graficamos en escala logarítmica, nos va a dar bode, ¿sí? Está claro. Eso es todo lo que hemos hecho con respecto a frecuencia, ¿sí? Está claro. Estamos hablando de que esto es un vector y tenemos J omega y luego todavía comenzamos a ver todo esto desde sistemas eléctricos lineales 1. Comenzábamos a verlo y veíamos, ¿se acuerdan? Siempre, ¿sí? Graficábamos J omega, graficábamos esto y decíamos que esto era la frecuencia de resonancia, ¿se alcanza a ver? Y lo que tenemos aquí es omega sub d, que era la frecuencia, o J omega sub d, que era la frecuencia natural amortiguada, ¿sí? Se recuerdan de todo eso, ¿no? Y entonces, estos polos se iban a mover dependiendo del factor de amortiguamiento, se iban a mover en un semicírculo de radio omega sub 0, a donde teníamos que lo último era que con un amortiguamiento igual a 0, teníamos dos polos sobre el eje J omega y por supuesto las raíces de eso eran dos raíces imaginarias que nos va a dar una senoidal o una cosenoidal. Fantástico. Ya no es. Entonces, nosotros lo que hemos hecho hasta el momento ya no es una senoidal amortiguada, sino que sería una senoidal. Ya no tenemos un exponente. La parte real nos da el exponente, los exponenciales, y la parte imaginaria nos daba la frecuencia en la cual estaban trabajando. Bajas frecuencias, altas frecuencias. Simple, ya lo analizamos. Ya vimos filtros, ¿sí? Ya sabemos cuáles son las altas frecuencias y cuáles son las bajas. Ya tenemos la capacidad de imaginarnos que desde que tenemos esto en frecuencia, cómo estamos trabajando en tiempo. Ya tenemos esa capacidad, ¿sí? Entonces, ya vimos todo esto, ¿no? Ya vimos la respuesta de un sistema de segundo orden, puede ser amortiguada, sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada. Entonces, ya tenemos toda esta parte. Sabemos que el denominador va a ser lo que nos da la raíz del sistema, ¿sí? Y nos dan los polos del sistema, y eso vamos a ver si es un sistema de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden. El orden del denominador nos da el orden del sistema, ¿sí? Entonces, lo precioso de ahora, que comenzamos a ver, lo precioso es, bien, tenemos todo esto atrás, todo este bajaje atrás. En su cabeza está tiempo, luego empezamos a coquetear un poco con frecuencia y ahora nos metemos directamente en frecuencia. Nuestro cerebro se va a cambiar a frecuencia. Obviamente, como lo que nosotros vemos es tiempo, vamos a andar, ¿ya?, en tiempo y frecuencia. Son transformadas, tanto Laplace como Fourier son transformadas que existen porque podemos ir de tiempo a frecuencia, pero de frecuencia a tiempo. Son transformadas congruentes, ¿sí? Así que, por favor, exploten todo lo que quieran de mí en este tema. La tesis de maestría mía fue en destrozar Fourier. Tuve que destrozar Fourier para poder ocupar otra forma de obtener la transformada de ronquidos simulados, ¿sí? Entonces, si de algo sé, es de esto, ¿sí? Estamos claros, también, digo, muy bueno. Entonces, si hay preguntas, háganlas. Entramos ya en la parte más árida de las dos materias, pero la más bonita, ¿sí? Bien, no se desenfoca. Si se llega a desenfocar, no hice lo que hago siempre con la cámara, con OBS, así que por favor, si se llega a desenfocar,
me avisan. ¿Sí? Bien. Transformada. Ah, totalmente, sí. Diciéndolo, ya voy. Voy a apagar un momento la cámara. Bien. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Tendría que ya no desenfocarse. Bien. Entonces, comenzamos. Voy a borrar el último comentario. Solo se dijo y se desenfocó, sí, es increíble. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener como transformada de Laplace? La transformada de Laplace, que es una L garagoleada, transformada de Laplace. Va a ser la transformada de Laplace de f de t es igual a f de s. Esto va a ser igual a la integral de 0 menos hasta infinito de f de t e a la menos st de t. A donde s, ¿sí? Si quieren no ponerlo en negrito, debemos de recordar que es un vector. ¿Sí? Está claro. Debemos de recordar que es un vector. Y decimos también que f de s, por lo tanto, puede ser la integral de menos infinito a infinito de f de t e a la menos st de t. Este que está arriba es la transformada unilateral de Laplace. Y esta es la transformada bilateral de Laplace. ¿A dónde? Lo que está aquí, esto que está aquí, es el kernel de la transformada. Kernel de la transformada. Kernel es, si se acuerdan, los celotitos, ¿sí? La lata de los celotitos que compran ustedes, ¿sí? En el supermercado, los celotitos dulces, los pedacitos de grano, ¿sí? Es core kernel. Sí, fíjense, y ahí van a demostrarlo, que es exactamente el grano del elote, ¿no? Tienen el elote y tienen un grano, los granitos acá, ¿no? Todo esto está lleno de granos, de elote, lo que ustedes muerden. Y entonces esto es el kernel. ¿Sí? El grano del elote. Es la función raíz, es la raíz, es exactamente, si se acuerdan de esto, ¿qué iba a hacer? Con eso comenzamos, con los vectores, ¿se acuerdan? ¿Cómo encontrábamos la mejor proyección sobre la proyección de f de t sobre una función raíz? Eso es lo que estamos encontrando. Esa es la parte que nosotros encontramos. La proyección, la mejor proyección que podemos tener de f de t sobre esa función raíz. Esa es la transformada. ¿Sí? Y entonces debe de cumplir una condición. Y la condición que cumple es
que la integral de 0 menos hasta infinito de e a la menos sigma t, nada más, de la magnitud de f de t, dt, sea menor que infinito. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que la función exista. Que la energía de la señal desde 0 menos hasta infinito sea finita. Que exista la señal. ¿Sí? Luego vamos a ver cuáles son las condiciones que debe tener para tener una transformada de Fourier. Aquí, como tenemos que estamos transformando con respecto a sigma y j omega, tenemos dos frecuencias, una real y una imaginaria. El hecho es que sobre la real, la magnitud de la función sea menor que infinito. Esa es la condición para que tenga transformada de Laplace. Y como es una transformada congruente, es decir, podemos ir de tiempo a frecuencia, de frecuencia a tiempo, pasar de transformada de frecuencia, perdón, tenemos por lo tanto la antitransformada, que es igual a f de s, la antitransformada de Laplace de f de s es igual a f de t, y esto es igual a tener 1 entre 2 pi j, la integral de sigma 1 menos j infinito a sigma 1 más j infinito de f de s e a la menos, e a la más, perdón, st de s. ¿Sí? Ya explico qué es sigma 1. Estamos pasando, vean, pasamos de una integral de superficie, de una doble integral, tendríamos que integrar con respecto a sigma y con respecto a j omega, pasamos a una integral sencilla, ¿sí? O de línea. Pero elegimos una abscisa de convergencia. Sigma 1 es la abscisa de convergencia, si esto es sigma y esto es j omega, tenemos un sigma 1 y solamente vamos a integrar con respecto a esto que tenemos, desde menos infinito hasta más infinito, y eso nos da una abscisa de convergencia. Esto lo pueden encontrar en el libro de Transformada de Laplace, de la serie Shaw. Ahí está muy bien hecha la explicación de la abscisa de convergencia. ¿Sí? Eso lo conocemos. Entonces, lo que nos interesa es lo siguiente. Por suerte, ya alguien ya hizo todas las transformadas y las antitransformadas, y entonces nosotros ya solo nos vamos a dedicar a ocupar tablas de transformadas. ¿Sí? Y entonces tenemos que de f de t a f de s tenemos un camino que va en ese sentido y un camino que nos regresa. Vamos a estar en tiempo, nos vamos a frecuencia, trabajamos en frecuencia y regresamos a tiempo. Eso estamos diciendo. ¿Sí?
¿Sí? Entonces, veamos. Transformar. Si f de t, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nada. Bien. Si f de t es igual a u de t. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a tener? La transformada de Laplace de f de t, que para este caso es igual a la transformada de Laplace de u de t, va a ser igual a la integral de 0 hasta más infinito de f de t e a la menos st de t. Por lo tanto, la transformada de u de t es igual a tener la integral de 0 a infinito de 1 e a la menos st de t. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 entre s, a menos 1 entre s, evaluado de 0 a infinito. Esto es igual a tener 1 sobre s. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, ¿puedes repetir esto? No me quedó muy tan claro, por favor. Vamos bien. Transformada la Laplace de f de t, sabemos que es igual a la integral de 0 hasta infinito de f de t e a la menos st de t. Por lo tanto, para si es u de t, vamos a tener la integral de 0 hasta infinito de 1, una u de t, ¿se acuerdan? U de t cambia de 0 a 1 en un tiempo igual a 0, por lo tanto, vale 1 desde 0 hasta infinito, e a la menos st de t, y tenemos que esto es igual a menos 1 sobre s, evaluado de 0 a infinito. Para infinito, esto vale, ¿sí? Para infinito, esto vale, e a la menos st, perdón, a la menos 1 sobre s, e a la menos st, disculpen, de 0 a infinito. Para infinito, esto vale 0. Para 0, esto vale 1. Por lo tanto, nos quedaría 1 menos 1 sobre s. Y esto es igual a 1 sobre s. Me faltó esta, ¿no? E a la menos st. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta, ¿y por qué se le pone e elevado a la menos st? ¿No debería ser e elevado a la menos sigma t? No, porque estamos evaluando en ese, señor. ¿Sí? Estamos sacando la transformada directa. ¿Sí? Y le puso 1 porque estamos hablando de un escalón unitario, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Ok, ajá. Sí. En un escalón unitario vos tenés eso. El sigma es cuando tenés abscisa de convergencia para la integral, la transformada inversa. Esta es la transformada directa. Estamos pasando de tiempo a frecuencia. ¿Sí? Es por eso que tenemos e a la menos st. La transformada inversa. O sea, sigma es para cuando estamos hablando en tiempo, ¿verdad? Y ese es cuando estamos hablando en frecuencia. ¿Qué pasa? Esa es la que estamos ocupando, ¿verdad? Esta es, ¿no? Esta es, ¿qué es? Esta es la transformada inversa. Estamos pasando de frecuencia a tiempo.
La transformada directa, f de s, es igual a la integral de 0 hasta infinito de f de t, estás integrando en tiempo, e a la menos st de t. Estás integrando en tiempo, señor. ¿Sí? Aquí estás integrando en frecuencia. Dime lo que acabas de decir de sigma y j omega, que sigma es tiempo y frecuencia. Aquí además estamos integrando desde menos infinito, desde menos j infinito a más j infinito. Por favor, ¿queda claro eso? ¿Alguien tiene una duda? ¿Te quedó claro? O repito todo eso. ¿Puedo comenzar otra vez? Vamos a ver. Tengo entendido que ocupó esa integral, la que puso al principio, porque está convirtiendo de tiempo a frecuencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces creo que está claro. Y ahí simplemente, pues, operó. Vamos a ver. La transformada de Laplace de f de t, que es igual a f de s, estamos hablando. Tiempo lo pasamos a frecuencia. ¿Sí? Es igual a tener la integral de menos infinito a infinito de f de t e a la menos st de t. ¿Sí? Estamos integrando en tiempo. Estamos buscando cómo f de t se acomoda al kernel de la función de frecuencia, ¿sí? El kernel de Laplace, se acomoda en el tiempo. Y cómo se acomoda desde menos infinito hasta infinito. Es decir, tenemos que tener toda la señal. Ahora bien, esta es la transformada bilateral. Tenemos la transformada unilateral, que es la integral de 0 hasta infinito de f de t e a la menos st de t. Estamos haciendo la mitad del tiempo, por decirlo así. Solamente estamos hablando de 0 hasta infinito. Luego, f de t, que es igual a la transformada inversa de f de s, es igual a tener sigma 1, o sigma de convergencia, si quieren, más, perdón, menos j infinito hasta sigma de convergencia, siempre mismo, más j infinito. Esto es igual a f de s e a la st de s. ¿Está claro? Es aquí. Aquí integramos en frecuencia, aquí integramos en tiempo. Aquí pasamos de tiempo a frecuencia y aquí pasamos de frecuencia a tiempo. La abscisa de convergencia es porque deberíamos de tener una integral de superficie para integrar en sigma y en j omega y pasamos de una integral de superficie a una integral de línea con la abscisa de convergencia. ¿Está claro? Así que estamos pasando que esta integral te va a evaluar o va a asignar toda una integral de una doble integral. Una integral de superficie a una integral de línea. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por eso hablamos de abscisa de convergencia. Mantenemos constante la frecuencia neperiana y variamos desde menos infinito en omega hasta más infinito en omega. Esa es la diferencia que tenemos. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces posamos de tiempo a frecuencia o de frecuencia a tiempo. Y entonces era por eso que decíamos, si tenemos f de t, pasamos a f de s. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de alguien? Yo quisiera que si podía explicar cuando dijo de que podía pasar de tiempo, no pasaba
O sea, cuando estaba utilizando cada una de las dos transformadas, una con la inversa y otra la normal. ¿Sí? En ¿Sí? esa parte me quedé un poco trabado. ¿Te acordás la clase? O si no se acuerdan, pueden verlo. Lo bonito es que como está en video, ¿se acuerdan de la primera clase que trabajamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la proyección que teníamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál era la mejor proyección? Esa es la proyección ortogonal. ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, por favor, avísenme. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo de la transformada de Laplace es decir, esto es tiempo. Esta es la señal en tiempo. Esta es la señal en frecuencia. ¿Sí? ¿Sí? Era lo que teníamos, que además fue tarea que tenían que haber hecho. ¿Sí? Era pasar. Recuerden, les pedí que hicieran un mesh. ¿Sí? Con mesh grid. Les pedí que hicieran con mesh grid y evaluar en MATLAB FDS. Para que siendo S igual a sigma más J omega. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Esa fue la primera tarea. ¿Sí? Y entonces, de esa forma, se dan cuenta que f de s es una función, se grafica a través de un sistema tridimensional. ¿Sí? Porque f de s sale del plano. Porque f de s depende de sigma y de j omega. ¿Sí? ¿Sí? Sí, todo bien, hoy sí. No, vamos a ver. No me den por mi lado. Yo te voy. Para eso, entonces, si no se ha hecho esa tarea,